Imagina que un día, mientras disfrutas de la tranquilidad en tu apartamento, criaturas extrañas comienzan a aparecer y sucesos inexplicables comienzan a desatarse. Tu única opción para escapar, un elevador que se convierte en tu único medio para moverte a través de un edificio que ahora para ti es desconocido. Este es el mundo en el que te adentrarás en Araisan Mansion, un juego de terror que fue borrado de diversas plataformas por problemas de copyright o de desarrollo, y se creyó perdida durante años. Pero ¿y si te digo que existen 3 versiones completamente diferentes de este juego y que una de ellas todavía puedes jugarla hoy? Araisan Mansion está basado en la serie de cómics de Abubu Neunanka. En este universo seguimos a la protagonista Araisan, quien usa un extraño elevador con anotaciones para explorar un edificio aparentemente interminable, donde cada piso es distinto y potencialmente peligroso. A lo largo de su viaje se encuentra con diversas entidades, anomalías temporales y realidades distorsionadas que hacen de este juego una experiencia de terror. Todas las versiones de este juego están inspiradas directamente en el material del cómic, trayéndolo con elementos visuales y narrativos de una forma interactiva. La primera versión de Araisan Mansion fue creada en Unity por un desarrollador conocido como Navi. Esta versión estaba destinada a ser lanzada en Steam y contaba con avances prometedores. A través de su cuenta de Twitter y YouTube, Navi mostró varios avances del juego, revelando algunos pisos como Dinner y Theater, donde podías explorar e interactuar con los objetos del entorno. El proyecto parecía estar en un buen camino, pero sorpresivamente las actualizaciones cesaron, y el desarrollo se detuvo sin más noticias. Probablemente creas que la página de Steam de Araisan Mansion es de Navi, pero en realidad se trata de otra persona, que ahora solo es una página con un wallpaper. Aún así, Navi tenía planeado lanzar una página ahí mismo cuando estuviera lista. ¿Y qué pasó con Navi? Tras el cese del desarrollo, Navi continuó trabajando en otros proyectos, incluido un juego de rol basado en la serie Kemono Friends. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada de Araisan Mansion, o eso creíamos. Después del abandono del proyecto por Navi alrededor del 2021, apareció una versión del juego completamente diferente, aunque de alguna manera relacionado con el mismo universo. Esta versión se puede jugar directamente desde el navegador y cuenta con un total de 388 pisos, muchos de los cuales están inspirados del cómic. Puedes insertar una secuencia de claves para acceder a diferentes pisos. Algunos de ellos son completamente originales, creados por el mismo autor del juego, saliéndose algo del canon del material original. El gameplay es sencillo. Si conoces las claves correctas, podrás acceder a un piso específico. Si no, el juego te ofrece una lista de pisos sugeridos por una personaje llamada Fene, quien también aparece en el cómic. Una diferencia a modo de narrativa: en la versión 3D manejamos a Araisan, pero en la versión HTML controlamos a un humano llamado Toshiaki, que debió quedar atrapado junto a Araisan y Fennec, lo que le da un poco de libertad a los sucesos que ocurren. Sin embargo, un gran inconveniente es que el juego solo está disponible en japonés, lo que dificulta la experiencia para los jugadores occidentales. Además, algunos pisos incluyen cinemáticas especiales que parecen haber sido creadas utilizando VRChat y que están directamente inspiradas en el cómic original. Estos momentos añaden una capa extra de inmersión al juego y refuerzan la conexión con el universo de Abubu Neunanka. Aunque no te confíes, si vas a propósito a un piso claramente peligroso, hay una posibilidad de perder, como su anfitrión, que no tardó casi nada en conseguir su primer game over. Estas cosas solo me pasan a mí. El concepto de anomalías temporales también juega un papel importante, ya que puede hacer que el tiempo se distorsione transportándote a unas situaciones surrealistas y desconcertantes. Sin embargo, la verdadera esencia del juego radica en la exploración de pisos y en la sensación constante de estar atrapado en un espacio extraño y peligroso. Finalmente se sabe que existió una versión de Araisan Mansion destinada a ser lanzada en Itch.io, una plataforma conocida por albergar juegos independientes. Sin embargo, esta versión nunca llegó a ver la luz. En su lugar, lo único que queda es un enlace de Dropbox vacío y lo escrito en la página de la tienda.
pero ni siquiera con la Wayback Machine se ha logrado recuperar el archivo perdido del Dropbox. El cómic de Abubuneunak en el que se basa el juego nunca llegó a un final definitivo. El autor comenzó la serie tras la pérdida de una cuenta importante en sus redes sociales, que con su tiempo libre entonces se dedicaría a hacer Arisen Mansion. Con el tiempo, el autor entró en un hiatus eterno, dejando el cómic inconcluso. Esta falta de resolución en la historia original ha dejado a muchos fanáticos con una sensación de incertidumbre. Y hasta aquí el video. Les estoy preparando algo especial que me está costando, pero saldrá. Mientras tanto seguiré subiendo estos videos. Si te gustó, un me gusta me apoya a seguir subiendo contenido. Un saludo especial a Nafe y Kiva por darle una nueva cara al canal por medio de esta Frenoruga. Muchísimas gracias. Y no olvidemos a Casu Ramírez y a Fortuna. Un saludo. Y nos vemos en la próxima ocasión donde hablaremos de esta franquicia llamada Kemono Friends.